¿Qué tal, amigos? Un abrazo fraterno para todos. Una vez más con ustedes para analizar nuestra lección 5 para el 30 de julio del 2022. Se titula Calor extremo. No estamos hablando ni vamos a hablar del cambio climático o del calor extremo que hace en Europa y los grandes fuegos que están ocurriendo en Portugal y España. Vamos a hablar de esas situaciones extremas por las cuales pasan los hijos de Dios y que en muchas ocasiones podemos quedar confundidos o tal vez desconectados de Dios. Y el versículo de esta semana de calor extremo es el siguiente. Lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 53:10, y nos dice lo siguiente: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El famoso escritor Lewis escribió: no es que corra mucho peligro en un momento en que su esposa se estaba muriendo o después de haber muerto, de dejar de creer en Dios. El verdadero peligro es llegar a creer cosas sumamente terribles acerca de Él. La conclusión que temo no es, pues al fin y al cabo Dios no existe, sino Dios es así en realidad. En otras palabras, Dios es soberano y Él hace lo que Él considera necesario con el hombre. Pero en momentos difíciles que llegan a nuestra vida, podemos cambiar de opinión con respecto a Dios. Y eso lo vemos a nuestro alrededor de manera cotidiana. Que mucha gente dice: ¿dónde estaba Dios cuando pasó este problema? O cuando murió mi hijo o mi esposa o un pariente mío me pasó esto o aquello. Siempre ponemos a Dios en una situación difícil cuando pasan estas cosas. Y no debemos de olvidar que el dolor y los momentos difíciles por los cuales podemos pasar como seres humanos no está descartado, o esas situaciones no están descartadas para el cristiano o para el que cree en Dios, porque estamos en la dimensión del pecado. Y mientras estemos en esta situación, todo este tipo de situaciones pueden pasar, como es el caso que hemos mencionado de Job o de otros grandes personajes de las Sagradas Escrituras, que pasaron por situaciones en que hasta incluso llegaron a negar al mismo Dios. No cabe duda de que la vida de nuestro Señor Jesucristo, de padecimientos, desde el pesebre hasta la muerte de cruz, fue permitida por Dios para el bien del universo. Porque fue a través de ese gran sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo que Él logró unificar de nuevo la tierra con el cielo, al hombre con Dios, de nuevo al regazo del Señor. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fue permitido precisamente porque mediante Él se restauró la paz del universo, que muy pronto será totalmente sellada con la destrucción, obviamente, de nuestro enemigo, de nuestro adversario, el diablo, y la destrucción del sistema de cosas actuales por cielo nuevo y tierra nueva. La lección de esta semana enfatiza de que, como dicen los grandes músicos, una cosa es con guitarra y otra con piano. Pues cuando llegan los momentos difíciles en nuestras vidas, podemos experimentar situaciones de pensamiento o de actuación muy diferente a la que habíamos expresado antes. Y veremos en el caso de Abraham o de Job o de nosotros mismos cómo nosotros hemos actuado en esos momentos difíciles en que Dios ha puesto prueba a nuestras vidas o que ha permitido para que el oro que hay en nuestros corazones sea purificado de una manera total. Y podemos decir que Dios está dispuesto en muchas ocasiones aparentemente a perdernos con tal de recuperarnos. Suena paradójico, pero es cierto. ¿Hasta dónde aprieta Dios para
que su pueblo sea purificado y podamos decir como Job en medio de la tormenta: yo sé que mi Redentor vive. Hemos visto que todos los hijos de Dios, sin excepción alguna, pasamos por el cristal de Dios. Algunos menos severos que otros, pero sí hay situaciones que nos hacen pensar y que pueden hacernos cambiar de opinión con respecto a Dios. Tomemos el caso, por ejemplo, como el de Abraham. Abraham, 17 años después de haber pasado un tiempo feliz y sin ningún problema aparente, de repente Dios se le aparece en una visión y le dice: toma a tu único hijo, a tu unigénito, Isaac, y sacrifícamelo. Fue la prueba de fuego para Abraham. Pudo haber pensado: pero ¿qué le pasa a Dios? ¿Estará bromeando o estará enojado conmigo? ¿Qué ha pasado? Que me dice que vaya y sacrifique al hijo de la promesa, al que él ha dicho que va a heredar la primogenitura en el sentido espiritual de que en él también serán benditas todas las naciones, al igual como él me ha prometido a mí. Parecía una broma macabra, pero era real. Pudo haber pensado todo esto. Y además, ¿por qué Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? Si Dios lo sabe todo, ¿qué sentido tenía? Si alrededor habían pueblos paganos que sacrificaban a sus hijos y Dios estaba en contra de esto, además había dado mandamientos explícitos de que los sacrificios de seres humanos no eran agradables a Dios y que era un crimen de lesa humanidad, ¿cómo ahora Dios usa ese mismo tipo de situación para probar a Abraham y decirle que le sacrificara a su único hijo, Isaac? La petición de Dios a Abraham, sin duda alguna, que parecía que estaba fuera de lugar, pero en realidad en el campo espiritual no lo estaba, porque Dios había dejado la última prueba, o esta prueba a Abraham para la última etapa de su vida, como la prueba de fuego, la prueba de la fidelidad y la prueba de su opinión en cuanto a Dios, para que entendiera parte del plan de salvación. Porque al igual que él amaba a Isaac, su único hijo, Dios también amaba a su único hijo, que lo envió al mundo a morir por el bien del universo y por el bien de la humanidad, para unir de nuevo a la humanidad con Dios, al seno del Padre Celestial. Así que Abraham saboreó, podemos decir, parte del plan de salvación que Dios le estaba revelando. El amor que el Padre sentía por su Hijo y el amor que Dios sentía también por su Hijo, lo sintió Abraham. Esto era solo una prueba. Dios nunca tuvo la intención de maltratar a Abraham o de que Abraham sacrificara a su hijo de manera literal. Era una prueba y que si Abraham la pasaba, comprobaría que realmente confiaba en Dios. Hoy en día podemos decir, como dijo Pedro: Señor, aunque todos salgan huyendo y te nieguen, yo no te voy a negar. Y el Señor le dijo: ay, Pedro, si tú supieras que antes de que cante el gallo, me negará 3 veces. Podemos decir muchas cosas hoy en día, como suelen decir el grueso de los que seguimos a Dios hoy en día. Pero en el momento del crisol podemos cambiar de opinión. Pero Dios no quiere que cambiemos de opinión. Dios quiere obediencia. Pero podemos teorizar con respecto al dolor de los demás, pero solo el que está en la situación es realmente el que siente ese gran dolor y ese gran sufrimiento. Por eso, la decisión de obedecer a Dios en situaciones como esa y de confiar en Él es nuestra. Y ojalá que cada uno de nosotros, cuando lleguen esos momentos difíciles y de prueba en nuestras vidas, podamos decir como Job: yo sé que mi Redentor vive. Probablemente
Jesús tenía en mente la experiencia de Abraham cuando dijo a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham podría haber dejado de lado esta idea si rechazaba las instrucciones como si vinieran de Satanás. La clave para Abraham sobrevivir a esta gran prueba fue precisamente que podía discernir la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos la voz de Dios? Abraham pudo haber dicho: es una sugerencia del diablo. ¿Cómo va a ser que Dios me va a decir que sacrifique a mi hijo? Podemos decir también nosotros en un momento de prueba: esto no viene de Dios, al confundirnos y al no conocer su voz. Pero para cada uno de nosotros, de manera individual, la voz de Dios es reconocible. Y sabemos y tenemos la certeza que esa es la voz de Dios. No es que la voz de Dios venga a manera de trueno o de una manera espectacular. Es una voz normal, pero nos habla al corazón de acuerdo a la confianza que nosotros tenemos en Él. Es tiempo de confiar en Dios, no de manera teórica, sino de corazón, entregándole nuestra voluntad y confiando en Él, porque aún en el momento de la prueba, Él saca lo mejor de nosotros. Y para bien, Dios permite que algunas situaciones pasen en nuestras vidas, porque Él murió por el bien del universo. Nosotros, al igual que el Israel antiguo, podemos pasar por esos momentos de rebeldía. Y la Sagrada Escritura nos presenta la parábola que se usa en la Sagrada Escritura, que pudo haber sido, es una historia real del profeta Oseas, que es un profeta menor, y se llaman profetas menores porque los pergaminos eran pocos o eran libros pequeños, no como el libro de Isaías o de Jeremías, que tenían mucho contenido. El hecho es que la esposa de Oseas, llamada Gomer, se va del hogar, de la unión conyugal, y tiene otros maridos y tiene más hijos. Y esta parábola es tomada por Dios, por las Sagradas Escrituras, para señalar que el pueblo de Israel se fue en pos de otros países, de otros dioses, y que al igual que Gomer, adulteró y tuvo otros hijos. Entonces, Dios aclara aquí que aunque ella tuvo otros hijos con otros hombres y adulteró, Dios la perdona. Esta parábola del libro de Oseas, de este profeta menor, puede llevarnos a la conclusión de que en un momento difícil en que Dios nos prueba o que estemos pasando por una situación difícil, corremos el riesgo de no entender que Dios está obrando de una manera especial para llevarnos a una situación que es beneficiosa para nosotros como seres humanos. Y en segundo lugar, también podemos correr el riesgo de no darnos cuenta que Dios está obrando de esa manera por nuestro bien. Pero a nosotros como tales no nos gusta cómo Dios está obrando. Y ese es el grave problema o el dilema. Que Dios quiere que entendamos que en situaciones difíciles nosotros debemos de confiar en Él. Porque por alguna razón Dios permite ese tipo de situaciones. Y podemos estar seguros, ustedes y nosotros, de que todas las cosas a los hijos de Dios les son para bien. Porque Dios es un Dios que no se equivoca. Y Él no deja nada al azar. Y de seguro que de esa situación difícil por la cual tú estás pasando, Dios tiene una conclusión feliz. Dios tiene lo mejor y quiere lo mejor para ti. Y a pesar de que Gomer, la esposa de Oseas, adulteró con otros hombres y no eran hijos legítimos, el profeta la perdonó y la llevó de nuevo al hogar.
a pesar de que nosotros en algún momento dado de nuestras vidas hayamos pensado diferente acerca de Dios o nos hayamos alejado de Él, Él de nuevo nos recibe en su seno y nos perdona. Y Él quiere que realmente nosotros sepamos que Él está ahí de nuestro lado y que esas situaciones por las cuales podemos pasar o podemos ser probados no son al azar, sino que son para mejorar y para beneficio de nuestras vidas. Como dijo el apóstol Pablo, sobrevivir gracias a la esperanza. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Escuchen esto, lean conmigo en 2 de Corintios 1, versículos 8 y 9. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es maravilloso confiar en Dios y saber que Él puede resucitar aún a los muertos. El apóstol Pablo también sigue diciendo en 2 de Corintios 1:4 lo siguiente: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Hasta qué punto el sufrimiento podría ser un llamado al ministerio? ¿Cómo podríamos estar más alerta ante esta posibilidad? No cabe duda de que en medio de la desesperanza, Dios es nuestra esperanza y que en medio del dolor, Dios se engrandece en nosotros. La vida del apóstol Pablo estuvo llena de dificultades, pero al igual que Job, al igual que Abraham, no hubo momento de dudas en sus vidas. Dios nos aconseja que al igual que Job, Abraham, el apóstol Pablo, nosotros podamos seguir ese ejemplo maravilloso de confianza en Dios, porque solo la confianza en Dios produce esperanza. Y recordemos que el sufrimiento de Cristo, desde el pesebre hasta la cruz, fue por beneficio de todo el universo, para beneficio de nosotros también. Esta maravillosa lección que lleva como título Calor extremo, que nada tiene que ver con cambio climático, es de una belleza espectacular. Hoy en día nosotros como cristianos podemos teorizar acerca del futuro, de que será promisorio, o también podemos teorizar de cómo nos va o de cómo nos irá. Pero en realidad, Dios quiere que tomemos nuestras vidas en serio, en el sentido de que el confort que podemos tener hoy puede ser que no lo tengamos mañana. Y entonces cuando lleguen esos momentos difíciles, podamos hasta maldecir a Dios. Porque en nuestras vidas vendrán situaciones difíciles que determinarán si podemos realmente ceder nuestras vidas a Dios o si realmente podemos reconocer que Él está al control de todas las situaciones de nuestras vidas. Realmente hay mucha gente hoy en día que teorizan en cuanto a la situación por la cual pasaremos en el futuro. Y es bueno que nos veamos en el espejo del Israel antiguo. Qué esperanza ellos tuvieron en Dios, cómo se arrepintieron en momentos difíciles y cómo se dieron ese lugar de tanta importancia que Dios quiere que nosotros cedamos en nuestras vidas a Él. Y es que confiemos en Él aún en medio de las situaciones más terribles por las cuales podemos pasar. No todo es color de rosa en la vida. Y recordemos que estamos en la dimensión del pecado y que nada en esta dimensión está descartado. La pérdida de un ser querido, cualquier desgracia puede llegar a nuestras vidas. Y si somos felices cuando no llegan esas pruebas, cuando lleguen esas pruebas, ¿negaremos a Dios o lo aceptaremos como parte de nuestras vidas? ¿O diremos que Dios es un Dios severo, que nos ha castigado de esta o de aquella manera? Recordemos que Dios saca lo mejor de nosotros en situaciones difíciles. Y es bueno entender que Él está ahí en esos momentos difíciles
para ayudarnos y para sacar lo mejor de nosotros. La intensidad del calor de Dios es diferente al calor humano o al fuego que nosotros podamos provocar. Porque este calor divino es para purificar nuestras vidas y para hacernos más fuertes y valientes en la vida cristiana. Quiera Dios que cada uno de nosotros pueda reflexionar en esta lección maravillosa sobre el calor de Dios en nuestras vidas. Pero si este video te ha sido útil, compártelo con tu familia y tus mejores amigos e inscríbete a nuestro canal si no lo has hecho, para que tú también puedas recibir las bendiciones de Dios y confiar en los momentos más difíciles de la vida que Dios está presente y que Él está al control de todas las cosas.